Vamos a probar esta proposición que dice que el producto de tres números enteros consecutivos es múltiplo de 6. Primero vamos a ver cómo representamos esta proposición en un lenguaje simbólico. Para eso pensemos momentáneamente en la recta numérica. Si tenemos un número n, para obtener su siguiente debemos sumar 1. Es decir, que el siguiente de n es n más 1. Para obtener el siguiente de n más 1, volvemos a sumar 1. Y n más 1 es n más 2. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la proposición es que el producto de n por n más 1 por n más 2 es múltiplo de 6. Y sabemos que un número es múltiplo de 6 si es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. ¿Sí? Puesto que es igual a 2 por 3. Bien. Vamos a probar entonces el producto es múltiplo de 2. Es fácil ver que si tenemos tres números, al menos uno de ellos va a ser par, porque los números enteros están distribuidos de una manera par, impar, par, impar. Si este es impar, este le toca ser par y este impar. Y si arrancamos con uno par, bueno, ya tenemos un factor par. Este es impar y el próximo va a ser par. En cualquiera de los casos, siempre que tengamos tres números, uno de ellos va a ser par. Entonces, observamos que siempre uno de los factores n, n más 1 o n más 2 es un número par y por lo tanto se puede escribir como 2 por k para algún entero k. ¿Sí? Y si ya logramos que uno de los factores, que uno de los tres factores sea par, luego todo el producto va a ser par. Solo a modo de ejemplo, vamos a escribir si alguno de los tres factores es par, lo vamos a poder escribir como 2 por k, por ejemplo, si el primero fuera par. Y esto es igual a 2 por k por n menos 1, perdón, n más 1 por n más 2. Y todo esto tiene la forma de 2 por un número entero. Y por lo tanto esto es par. Ahora vamos a probar
que el producto es múltiplo de 3. Y para ello vamos a recurrir al algoritmo de la división. Por el algoritmo de la división, todo número dividido entre 3 puede escribirse como n es igual a 3 por un cociente más un resto, donde el resto puede ser 0, 1 o 2. ¿Sí? Solamente tenemos 3 posibles restos al dividir un número entero entre 3. Y vamos a ver que independientemente de cómo sea este número, n, siempre vamos a encontrar un múltiplo de 3 entre los 3 números consecutivos, ¿no? Cualesquiera sea este número de los 3 consecutivos que yo tengo, siempre, siempre, siempre va a haber uno que sea múltiplo de 3. Entonces, vamos a ir analizando como por casos. Si, si el resto es 0, tenemos que el número se va a poder escribir como 3q más 0, que es igual a 3q. Y lo que nos dice esto es que n es múltiplo de 3. Y si n es múltiplo de 3, se puede escribir como 3 por algo, ¿no? Justamente como 3 por q. Y si tengo mi producto, perdón, n por n más 1 por n más 2, y esto se puede escribir como 3q, usando asociativa de la multiplicación, podemos ver que todo esto forma un nuevo entero, llamémosle k, y esto tiene la forma de 3 por k, es decir, es múltiplo de 3. Si en cambio el resto es igual a 1, tenemos que n va a ser igual a 3q más 1. Observamos el, el tercer factor. Reemplazando tenemos perdón, acá es un más 2. Sí, estamos reemplazando eh, esta n. Bien, esto es lo mismo que 3q más 3 y sacando factor común, ¿sí? Y aplicando distributiva, perdón, asociativa, tenemos que podemos escribir esto como
Bueno, en realidad usando conmutativa y asociativa podemos escribir esto como, lo voy a hacer en dos pasos. N por n más 1 por 3 por q más 1. Por conmutatividad puedo mover el 3 adelante y luego por asociatividad puedo agrupar los otros factores. Y vemos que esto es 3 por un entero k. Por lo tanto, todo este producto es múltiplo de 3. Finalmente, si el resto es igual que 2, tenemos que n es igual a 3q más 2 y observando o sustituyendo el segundo factor, obtenemos n. Bueno, vamos a sustituir ahora este. Todo esto es igual a n. Acá tenemos que reemplazar por n igual a 3q más 2. Pero como vimos anteriormente, esto es 3q más 3, que podemos sacar factor común 3. Y por propiedades asociativas y conmutativas del producto, podemos reescribir todo de la siguiente manera. Como esto es un entero k y tenemos 3 por un entero k, concluimos que esto también es múltiplo de 3. O sea que cuando tenemos tres números consecutivos, siempre, siempre, siempre vamos a tener uno de ellos que es múltiplo de 3. Y como vimos anteriormente que era múltiplo de 2 y múltiplo de 3, podemos afirmar que va a ser múltiplo de 6. También podemos demostrar esto mediante el principio de inducción. Vamos a escribirlo un poquito más correctamente. Podemos probar que al menos uno de los tres factores es múltiplo de 3
mediante el principio del Palomar. Ahora vamos a definirlo. El principio del Palomar dice lo siguiente. Si tenemos n objetos y m casillas palomares, con el número de objetos o palomas estrictamente mayor al número de casillas o palomares, entonces al menos dos casillas, al menos una casilla tendrá al menos dos objetos. Bien, vamos a usar este principio para demostrar esto, ¿no? Que al menos uno de los tres números sí o sí tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles van a ser nuestras palomas y cuáles van a ser nuestros palomares. Así, todo problema que implique el uso del principio del palomar empieza por ahí, ¿no? Definiendo cuáles son mis palomas y cuáles mis palomares. Entonces, mis palomas van a ser los números consecutivos, ¿sí? Serían n, n más 1 y n más 2. Mis palomares son los posibles restos de dividir estos números entre 3. Es decir, 0, 1 o 2. Ahora bien, vamos a hacer la demostración. Vamos a, suponemos que ningún número es múltiplo de 3. ¿Sí? Si ningún número es múltiplo de 3, entonces el resto 0 no está admitido. ¿Sí? Porque si es múltiplo de 3 va a ser divisible entre 3 y tendríamos un resto 0. Entonces, al decir que ninguno es múltiplo de 3, estamos eliminando la posibilidad de que el resto sea 0. Y esto
Es equivalente a decir que la diferencia ah, perdón, vamos a... Entonces, el 0 no está admitido, por lo que ahora los posibles restos son 1 y 2. Entonces observemos que ahora el número de palomas o de números consecutivos son 3, es estrictamente mayor al número de palomares, es decir, de posibles restos de dividir entre 3, que son 2, ¿no? Y por el principio del palomar, eh, al menos dos números tendrán el mismo resto, ¿sí? Porque tenemos nuestras palomas, que son n más 1 y n más 2, nuestros palomares, que ahora son el resto igual a 1, el resto igual a 2, y ahora cuando ubiquemos, este sí o sí tiene que tener o el mismo resto que este, o el mismo resto que este. Y eso es lo que nos está diciendo el principio del palomar. Pero esto implica que si tienen el mismo resto, entonces la, la diferencia, si la resta, debe ser múltiplo, de 3. ¿Sí? Hagamos un pequeño diagrama. Tenemos los distintos números enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y vamos a anotar ahora los posibles restos al dividir entre 3. ¿Sí? Si tenemos 1 dividido 3, cociente 0, 0 por 3 es 0, y mi resto es 1. ¿Sí? Porque 1 menos 0 es 1. 2 dividido 3, también cociente 0, 0 por 3 es 0, y mi resto es 2. Ahora 3 dividido 3, cociente 1, 1 por 3, 3, mi resto es 0. 4 dividido 3, cociente 1, resto 1.
5 dividido 3, cociente 1, resto 2. Y así sucesivamente vemos que los restos son cíclicos y pertenecen, como ya habíamos visto, al conjunto 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, observemos que vamos a agarrar dos números cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, el 3. No, vamos a agarrar el 2. Bueno, esto funciona si agarramos cualquiera, ¿no? Si agarramos el 2, va a tener el mismo resto que el 5, porque su diferencia, ¿sí? 5 menos 2 es igual a 3, que es múltiplo de 3. ¿Sí? Siempre que agarremos dos números y su diferencia sea 3 o múltiplo de 3, sus módulos van a coincidir. ¿Sí? Por ejemplo, otro más. Vamos a agarrar con 8. ¿Sí? 8, por ejemplo, menos 2. Su diferencia es 6, que también es múltiplo. ¿Sí? Entonces esa es la afirmación que habíamos hecho acá arriba. Si tienen el mismo resto, entonces la diferencia, es decir, la resta entre los dos números, tiene que ser un múltiplo de 3. Eso es lo que acabamos de ver acá abajo. Pero ¿qué sucede? Pero sucede que la diferencia, ¿sí? La distancia máxima se da entre n más 2 y n. Entonces, cuando yo haga la diferencia, vamos a hacer un pequeño dibujo en una recta numérica. Tenemos n más 1 y n más 2. Fíjense que la distancia o la diferencia máxima es de 2 unidades. ¿Sí? Si n más 2 le resto n, me queda 2. Y después la distancia entre vecinos es de una unidad. ¿Sí? N más 1 le resto n, me queda 1. Estos se cancelan. Y n más 1 y n más 2, hago n más 2 al más grande, le quito el más pequeño, n más 2 menos n menos 1, n se va con menos n, y si a 2 le quito 1, también me queda 1. ¿Sí? Decimos que la distancia entre vecinos es de una unidad. Entonces, la distancia máxima se da entre el n más 2 y el n, y es de 2 unidades. Y fíjense que para que, o sea, esto se contradice, esto contradice el hecho de que pueda existir
que puedan existir dos números con una distancia distancia 3 o múltiplo de 3, ¿no? Porque la distancia máxima es 2, lo vamos a anotar acá. Y por lo tanto, concluimos que alguno debe ser múltiplo, múltiplo de 3, ¿sí? Que es lo que queríamos ver, que alguno de esos tres números sí o sí iba a ser múltiplo de 3. Como el razonamiento es medio extenso, vamos a poner en una cadena de proposiciones para ver cómo se ve el absurdo. Lo primero que asumimos, ¿sí? Es que ninguno es múltiplo de 3. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar la proposición P. Después dijimos que esto implica que 2 tienen el mismo resto. Esto implicó Q. ¿Sí? Porque si ninguno era múltiplo de 3, eliminamos el resto 0. Y como tenemos tres números, al menos dos de esos números van a tener el mismo resto. Eso implicó la proposición R, que es que la diferencia si os resta es 3 o múltiplo de 3, ¿no? Si es un... Pero acá concluimos algo que se contradice, una contradicción, porque vimos que la diferencia tenía que ser múltiplo de 3, pero o sea, la diferencia tiene que ser 3 o 6 o 9, pero la distancia o la diferencia máxima era 2. Es n menos 2 menos n igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, no hay chances de que haya dos números cuya diferencia sea un múltiplo de 3. Es decir, que tengan el mismo resto. Es decir, que ninguno sea múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como esta cadena de proposiciones. ¿Sí? Tenemos, mi objetivo era probar, mi objetivo era probar que P alguno era múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, un poco acá lo que estoy asumiendo es no P. ¿Sí? Entonces,
un poco el razonamiento es así, es no P me implica Q, me implicó R y de acá me implicó una contradicción. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no P es falso, lo mismo que es decir no P, que es equivalente a P, que es alguno, es múltiplo de 3, que era lo que queríamos demostrar.